Quiero llamarle, por favor, vuelva a su hojita. Tenemos en este momento el tiempo del refrigerio. Por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me es dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Damos las gracias al Señor que nos permite continuar en esta mañana con esta conferencia, la educación y nuestra herencia reformada. Espero que haya sido un buen tiempo este refrigerio, que hayamos podido conversar, conocernos. Como siempre, agradecer también a la Iglesia Presbiteriana Cristo Vive, que en esta mañana nos acoge. Gracias a ustedes, hermanos, por la bienvenida que nos han dado y el afecto y el cariño que nos brindan. Dar la bienvenida también a las iglesias que están hoy día representadas aquí. Iglesia Presbiteriana Cristo Vive, Iglesia Presbiteriana San Pablo, la Iglesia Presbiteriana Palabra Viva, la Misión Holandesa Maranata, la Iglesia Presbiteriana San Marcos, la Iglesia Presbiteriana del Perú también, dos hermanos que nos visitan, y como siempre la Iglesia Reformada de la Gracia. Segunda conferencia de la mañana: la herencia histórica y confesional de la educación en las iglesias reformadas, a cargo de nuestro hermano el pastor Luis Carlos Moreno, anciano de la Iglesia Reformada de la Gracia. Luis Carlos, por favor. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Que el Señor sea bendiciéndonos siempre con esta oportunidad, cuando el pueblo se reúne alrededor de su magnífica obra, de recogernos como hijos suyos, hacernos de una familia. Y en este momento, en efecto, como testimonio de una sola familia, que es la familia reformada presbiteriana en el Ecuador. Tengo solamente un breve anuncio porque tengo que ganarme el pan. Entonces me ha pedido Marlene que les anuncie que por cada Biblia herencia reformada que está de venta atrás, usted va a recibir uno de estos dos libros gratis. Hay solamente dos de este Catecismo de la Nueva Ciudad, entonces si usted se apura puede recibir como obsequio, comprando su Biblia, este. Y si no, este otro libro que lo publicamos nosotros, que es el libro de Riley sobre la enseñanza a nuestros jóvenes. Bien, 10% es para mí, por si acaso. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Gracias a Dios por la charla que nuestro hermano Carlos nos dio esta mañana, porque en efecto nosotros debemos reconocer que la herencia reformada alude a una tradición reformada. Y esa herencia es un legado que nosotros, por reconocernos como tales, por reconocernos como reformados y presbiterianos, debemos recuperar. Hay mucho desconocimiento alrededor de lo que nuestros padres, los padres de la Iglesia Reformada, alineados con el cristianismo histórico, el cristianismo bíblico, nos dejaron. Y que por el devenir propio de la historia, por las fuerzas que se mueven en la historia, por los movimientos aún dentro de la iglesia, a veces son tendidos a dejarlos de lado. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas que suele causar controversia en el ambiente evangélico, en nuestro país, por ejemplo, ustedes saben, es el gran conflicto que tenemos con la mayoría de iglesias evangélicas alrededor de las doctrinas de la gracia. Y daría la impresión de que solamente esos son los calvinistas, los defensores del tulip, y nada más.
y no tienen nada más que aportar, y alrededor de eso son tercos y necios, porque no entienden. Entonces, realmente hay un reduccionismo alrededor de eso, sí, por desconocimiento de nuestra herencia. Por eso es que en esta conferencia, el aspecto que yo voy a tratar es precisamente algunos elementos para poder rescatar los elementos históricos que son parte de nuestro ADN como Iglesia Reformada y Presbiteriana. Con miras a no decir que tenemos que traspolarlos y aplicarlos sin criterio, sino más bien a saber que la obra de Dios por medio de las iglesias reformadas y por medio de la educación trajo un enorme beneficio al crecimiento de los creyentes, el crecimiento y la misión de la iglesia, en cumplimiento del mandato de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, enfocado, eso sí, evidentemente, en el tema que nos congrega, que es alrededor de la educación. Solamente una breve palabra de oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que tú nos congregas, tú nos convocas. Tú eres el Dios que toma la iniciativa, el Dios que provee con los medios de gracia para sustentar a la iglesia, el que ha provisto sobre todo al más precioso regalo que podía haber recibido el mundo, que es a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y en sus méritos nosotros formamos parte de una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo universal. Gracias, Señor, por este tiempo, que tu Santo Espíritu sea acompañándonos y animándonos a la fe. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como nuestro hermano Carlos decía, nadie puede desconocer el valor de la educación para los individuos y para las sociedades, indudablemente también para las iglesias. Sin embargo, el campo de la educación se ha vuelto el campo de batalla de las cosmovisiones. Si en algo podemos nosotros darnos cuenta que hay un verdadero problema con la fe cristiana, ahora es en la educación, en todos los ámbitos. Entonces se vuelve un campo de batalla. Allí chocan con más crudeza, lo que Agustín diría, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y como cristianos nosotros debemos reconocer que es la esfera también donde más hemos cedido, donde más hemos retrocedido, donde más hemos perdido terreno, en detrimento de la formación de nuestros hijos y del pueblo de Dios. La Iglesia Reformada en Ecuador, siendo su presencia tardía dentro del concepto de lo que significa la presencia de los evangélicos en el Ecuador, porque estamos hablando más o menos de que por fines de la década del 50 hay una presencia de los presbiterianos, de una línea de los presbiterianos, pero cuyo propósito no fue el establecimiento de iglesias presbiterianas, sino con un espíritu de unidad, se juntó con otras iglesias, otras denominaciones, y diluyó su misión como una iglesia presbiteriana. Finalmente ese intento fracasa y en el 91 termina ese propósito de hacer obra en un sentido ecuménica. De modo que no podríamos contar esa iniciativa como una obra misionera directa o que haya impactado en la plantación de alguna iglesia presbiteriana. Después vendrá la iglesia Cristo Vive, como la primera iglesia presbiteriana aquí en el Ecuador, fines de la década del 70. Y luego vendrá también las otras iglesias que nosotros conocemos. Entonces nuestra presencia realmente es tardía, digamos, somos más o menos nuevos en nuestra presencia aquí en el país. Entonces, como iglesia reformada, decíamos, hemos podido experimentar en estos pocos años de vida el impacto causado por el olvido o el desconocimiento de esta rica herencia educativa que la tradición calvinista nos ha dejado. Repito, nosotros hemos vivido dentro de las iglesias el impacto causado por el olvido o el desconocimiento
de la rica herencia educativa que la tradición calvinista nos ha legado. En términos generales trataré 4 puntos, espero que tenemos hasta las 11:30, creo, entiendo, ¿cierto? Sí. A veces cuando uno está aquí al frente, el tiempo que a uno le dan, dice, es tan largo, ay, tan largo, no sé qué más voy a decir. Cuando uno está al frente dice, ya se acabó, pero necesito otras cosas más que decir. Entonces espero poder cubrir lo que mi ánimo ha dispuesto que pueda cubrir, ¿verdad? Entonces son 4 puntos, al menos es la educación antes de la reforma, un poco para entender por qué la educación reformada calvinista es diferente y tiene un impacto en la cosmovisión global acerca de Dios y del hombre. El segundo es la educación en la Reforma Protestante, y ahí voy a tratar un poquito acerca de Lutero y la tradición calvinista, porque Lutero también, siendo un gran impulsador de la educación, planteó un modo de ver la educación que es diferente al modo de ver calvinista también, ¿verdad? Y luego está, no voy a tratar otros, también están los anabautistas, etc. Por si acaso, no hay bautistas en este periodo, ¿no es cierto? No hay bautistas. En este primer periodo de la Reforma no hay bautistas. Los bautistas vienen después. Luego estaría el tercer punto, la herencia educativa de la tradición reformada. Y voy a plantear algunos puntos de la filosofía educativa de Calvino. Y finalizaría solamente con la herencia educativa de la fe reformada para nosotros hoy. Entonces, un subtema dentro de la educación antes de la reforma sería, vamos a ver unos breves puntos sobre la filosofía y la cosmovisión. En el siglo XVI, el sistema educativo dominante en Europa era aquel heredado de la Edad Media. La figura clave para el establecimiento del modelo educativo en el medioevo fue Tomás de Aquino, siglos XII, siglo XIII, y este gran teólogo del romanismo hizo un gran esfuerzo en tratar de conciliar a Aristóteles con la teología cristiana. El resultado de este esfuerzo de síntesis que planteó Aquino fue una cosmovisión hacia una distinción entre lo que es la naturaleza por un lado y la gracia por otro lado. O sea, eran 2 mundos que corrían juntos, pero eran distintos. Esta visión de vida es la que se trasladó al sistema educativo. La esfera de la naturaleza era el objeto de estudio, obviamente, de la filosofía, las ciencias naturales y afines. Es decir, las cosas podían ser aprehendidas por el simple uso de la razón, porque la razón podía alcanzar la verdad por medio del conocimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque la razón se había salvado de la infección del pecado en la caída, ¿verdad? O sea, para el romanismo y para Aquino, evidentemente la razón humana, la capacidad de reflexión del ser humano le podía conducir a conocer la verdad acerca de las cosas, porque la razón no cayó. Y luego estaba la esfera de la gracia, en cambio, que se correspondía exclusivamente a los asuntos de la fe, Dios y la teología. Para estas cosas, evidentemente, decía, era necesario el concurso de la gracia. Es a causa de ello que la teología había pasado a ser la reina de las ciencias, pues su objeto eran las cosas importantes, es decir, las cosas divinas, las cosas eternas, las extraterrenas, las no mundanas. También hubo otra corriente educativa que empezó a gestarse en este periodo, hacia el final de la Edad Media, y empezaron a introducirse estos cambios dentro de las universidades. Por un lado estaba el tomismo, que hicimos referencia, y por otro lado estaba el surgimiento del Renacimiento y del humanismo. Y estos, tanto el tomismo como el humanismo del Renacimiento, estaba empezando a dirigir su foco de atención a las realidades de este mundo. Ahora, este modelo educativo, esta tendencia educativa, con su filosofía, evidentemente llevada a la práctica, tenía su
consecuencias. Entonces, en el caso del tomismo, la práctica educativa tuvo como meta preparar a hombres para la iglesia y para las cortes. Y en el caso de la iglesia, estos eran preparados a su vez para, entre comillas, predicar y celebrar los sacramentos. Lo secular, en cambio, tenía menor importancia. Este ámbito secular era atendido por la herencia latina en las escuelas y universidades. En el caso del humanismo, en cambio, la existencia terrenal individual se volvió cada vez más importante. Y en este punto de vista fue fortalecido el creciente interés por los escritos griegos y romanos. Entonces, fueron los renacentistas, los humanistas, junto con la tendencia del romanismo, los que se volcaron a conocer a los escritores griegos y romanos, a los filósofos, y encontrar en ellos el sentido de su propia cosmovisión. Se diría que, entonces, fruto de esa influencia, este fue el inicio de la posterior creciente duda acerca de los principios universales. Es decir, en el humanismo se empieza a cuestionar la existencia o no de los principios universales. Pero, digamos, estaba gestándose. Eso alcanzará su culmen en 2 siglos después, más o menos siglo XVII y XVIII. Otro efecto de esta noción educativa fue la vigencia del dualismo, donde la fe y la razón entraron en conflicto, pues cada una respondía a distinta esfera de atención y estudio. Obviamente, en un ambiente dominado en todos los ámbitos por la cristiandad romanista, el peso de la importancia en la educación recaía en la teología, pues esta era preeminente, aceptada socialmente. Y en el humanismo naciente la balanza en cambio se inclinaba a las cosas mundanas. Lo religioso espiritual poco a poco fue relegándose al campo exclusivamente personal. Los siglos posteriores serán testigos del impacto de esta visión centrada en el hombre, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, digamos en el contexto educativo, aparece la reforma. No vamos a entrar en los detalles que ya en las conferencias de los años anteriores hemos hablado alrededor de la expresión de la reforma como una reacción, como una bendición de Dios en medio del pueblo para reformar la iglesia. Pero en ese ambiente vamos a hablar un poquito de cuál fue la propuesta de Lutero con respecto a la educación. La educación moderna arranca con el llamamiento de Lutero a hacer una revisión completa de la educación medieval. En una carta que escribe él, la llamada Carta Abierta a la nobleza alemana, él dice: estoy convencido de que no hay obra más digna del Papa o del Emperador que una reforma completa de las universidades. Y por otro lado, nada pudiera ser más diabólico o desastroso que las universidades sin reforma. Entonces él entró de lleno a cambiar el modelo educativo. Lutero observó que la educación medieval y la renacentista, tanto tomista como humanista, en las universidades eran lugares, decía él, para capacitar a la juventud en las modas de la cultura griega. De eso estaban hablando en las universidades, porque era lo que causaba impresión al conocer el griego y el latín, encontrarse con los autores y filósofos de la Edad Antigua, causó un impacto impresionante en la concepción del mundo, en la concepción del hombre y obviamente en el cuestionamiento de la visión que la sociedad y el hombre tenía de Dios. Entonces él sostenía que estos eran lugares donde se enseñaba poco de las Sagradas Escrituras y de la fe cristiana, y las universidades se habían vuelto o eran instituciones en las que se practicaba la vida licenciosa y donde el maestro ciego y pagano Aristóteles gobernaba mucho más que Cristo. Entonces él entendió claramente, noten cómo la reforma en su aplicación y práctica entendió que
la cristiandad había derivado en un sincretismo pagano. Había adoptado a los filósofos griegos como rectores del pensamiento, en la iglesia y fuera de ella. Entonces, dejando de lado la reformación educativa en algunos ámbitos de la ciencia y el saber, Lutero se dedicó más a la teología. Después de todo, era la esfera educativa propia de la iglesia. Y esta a su vez era el centro, de la iglesia era el centro, el corazón del mundo cristiano. Entonces se dedicó a reformar la iglesia desde esa perspectiva y por eso toda su elaboración teológica. No desarrolló un sistema educativo, ni levantó instituciones educativas. ¿Por qué? Porque, como citamos antes, en la Carta Abierta a la Nobleza Alemana, él tenía otra manera de ver la educación. Entonces decíamos, del cambio que podía producirse en la teología y en la iglesia, él consideraba que iban a derivar los cambios subsiguientes e impactar en la sociedad. Él también decía de los teólogos de la época que habían dejado la Biblia y se contentaban con una selección de sentencias moralistas, más o menos el equivalente nuestro a pretender ser cristiano y pensar teológicamente con los memes de WhatsApp. Claro, eso es lo que vivimos nosotros, ¿no es cierto? ¿O no se han dado cuenta? Con esas sentencias lindas que todos los días podemos leer y emocionarnos y empezar el día. Así es como funcionaba la teología y el pensamiento de la época. Por eso es que había que cambiarla, por eso había que reformarla. Decía él, y hay una cosa, porque estaba también, mientras preparaba, estaba leyendo un librito que se llama La historia de la lectura, y me encontré con la sección donde estaba la reforma, y era impresionante, dice, cuando empieza la reforma, ustedes saben que no fue una cosa planificada, programada, estrategias, en fin, no. Objetivos, foda, metas, no, nada de eso. O sea, simplemente fue la obra de Dios que empezó, porque estos hombres se volcaron a la palabra y encontraron en la palabra la guía del Espíritu Santo para cambiar la iglesia. Pero evidentemente empezó a crecer la reforma, empezaron a crecer los grupos y todo el mundo empezó a publicar. Ya para entonces la imprenta era la herramienta, la tecnología del momento, que había adelantado el futuro para ellos y permitía reproducir, publicar libros más rápido, más barato, difundir. Ahí el historiador que hace cuenta de eso recoge, por ejemplo, un dato de que en un periodo de más o menos 6 años, la Biblia de Lutero tuvo 400 ediciones. O sea, se publicaba, y no solo eso, sino libros y comentarios, y todo el mundo trataba de publicar sus cosas. Entonces había abundancia de material, pero al mismo tiempo, ustedes saben lo mismo que pasa, exactamente lo mismo que pasa con el internet. Cuando hay muchísima información, hay mucho engaño, hay mucha falacia, hay mucha mentira. Hay verdades también mezcladas entre ellos. Entonces, por eso es que Lutero decía, el número de libros sobre teología se debe reducir. No son los muchos libros los que hacen más entendidos a los hombres, sino un buen leído con frecuencia, por pequeño que sea, hace un hombre entendido en la Escritura y santo. ¿Recibe? O sea, no se trata de pretender abarcar todo el conocimiento posible y todos los... No, sino hay que aprender a enfocarse en la teología. Y él veía pues el peligro que había también por esta masiva difusión. En fin, Lutero afirmaba que para reformar la universidad, es decir, el sistema educativo, había que poner a la Biblia en el centro del programa de estudios. Su llamado de atención a la nobleza alemana produjo un giro histórico en la gestión en la educación. Este llamado que hizo Lutero a la nobleza alemana produjo que se transfiriera, noten, que se transfiriera la autoridad educativa de la iglesia al Estado. Él buscaba que los príncipes alemanes y que la nobleza invierta recursos para educar al pueblo. Y ellos iban a ser finalmente los responsables, el Estado.
Noten que todavía estamos hablando de la formación de los estados, de un periodo donde empiezan a gestarse la noción de las naciones de estado. Pero él ya convocaba a las autoridades de la época a que se hagan cargo de su responsabilidad. Aunque no renunció al principio protestante de que la Biblia y no el Estado, ni los donantes, ni la Iglesia tenían la autoridad sobre las mentes de los hombres, sin embargo, él sí señaló que ya la autoridad del Estado es la que debía tener el control de la educación. Y nosotros vemos eso hasta ahora. Hasta ahora vemos. Eso se gestó en la Reforma con Lutero. En Alemania, evidentemente, fue lo primero. La universidad, la Iglesia y el Estado están sujetos a la Biblia, decía. Sin embargo, para bien o para mal nuestro, Lutero empezó la tendencia de considerar al Estado como el responsable de la educación y no solo a la Iglesia. Entonces, ven como esa percepción que nosotros podemos tener acerca de la educación ahora y de quién es el que es responsable final de la educación, no es reformada, es luterana. Cuando nosotros soslayamos nuestra responsabilidad como padres y como Iglesia con respecto a la educación de nuestros hijos, no solamente la educación religiosa, sino la educación, la formación de nuestras generaciones, descargamos la responsabilidad en el Estado, no estamos siendo reformados. Porque la tradición reformada tiene otra percepción. Muy bien. Así entonces decimos, el poder civil intervino en la formación de la educación superior y la educación popular por medio de la alfabetización de masas. La reforma requería que los cristianos laicos leyeran la Biblia y juzgaran si la Iglesia Católica Romana o los reformadores tenían razón. No bastaba con que la Biblia sea traducida al alemán o a cualquier idioma vernáculo. Era necesario que la gente leyera en su propia lengua. Por eso esto condujo a reformar todo el sistema educativo, pues se animó a que cada parroquia eduque a sus niños. Evidentemente eso recaía sobre la responsabilidad del gobierno civil. Así el deseo de leer la Biblia se convirtió en el combustible que impulsó la alfabetización en Europa. Punto 3. La herencia educativa de la tradición reformada. La reforma calvinista. O sea, aquí hay un montón de cosas que hablar. Voy a tratar de sintetizar, tocar solamente unos breves puntos y tratar de entender cuál era la propuesta de Calvino, la reforma calvinista y la tradición nuestra. Primero, Calvino fue un reformador de la educación. Detrás de las iniciativas educativas institucionales de Calvino estaba su vigor teológico. Al contrario de las escuelas del Renacimiento y de la educación medieval tomista, Calvino estaba empeñado en que por medio de la educación y el estudio de las ciencias, lo que se busca es descubrir la naturaleza, a través de la cual Dios se revela a todos los seres humanos. Para él, el estudio de la naturaleza, es decir, la revelación general, era una responsabilidad que Dios había dado al hombre para que pueda conocerlo y conocer a sus semejantes. Además, evidentemente, del estudio meticuloso de las Escrituras, es decir, la revelación especial. Entonces, noten cómo Calvino, en su perspectiva teológica, él no consideraba esta división entre la naturaleza y la gracia. Ese era un error. Porque planteaba dos esferas en la cual lo espiritual, típicamente griego, lo espiritual era lo más importante y lo otro no importa. Eso les dejamos a los que tengan tiempo. Fruto de ello es que nosotros como evangélicos, no como reformados, sino como evangélicos en general en el Ecuador, hemos heredado esa visión y hemos dejado que el mundo se haga cargo de la esfera del mundo. Mientras que nosotros, como santos varones y santas mujeres, nos preocupamos de las cosas verdaderas. ¿Sí ve? Que es una
una visión no reformada. Calvino, en cambio, decía, no, o sea, hay una revelación general, es lo que recoge la Escritura, hay una revelación general. En el curso de Construyendo su Teología recogemos un poco esos puntos de vista. O sea, Dios es Dios soberano sobre todos los ámbitos y tiene un pueblo que debe ser testimonio de lo que es Dios al mundo en todos esos ámbitos. Por eso había que educar en todos los ámbitos al pueblo. Calvino puso en marcha sobre todo dos iniciativas educacionales importantes. Lo que se conoció como el gimnasio, que digamos era lo que conocemos nosotros como la escuela básica, el gimnasio, y la academia. El gimnasio se dedicaba a la preparación de los niños y jóvenes de Ginebra y después de las ciudades satélites alrededor de Ginebra. Y era una educación exigente. Estudiaban desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con algunos intervalos. Enseñaban 4 idiomas, les enseñaban el griego, les enseñaban el latín, obviamente el francés. Entonces, en algunos casos la lengua vernácula de los estudiantes, de dónde venía. Entonces había un esfuerzo importante de entender que la mente del estudiante debía ser preparado no para alcanzar el beneficio humano egoísta, sino para precisamente ser testimonio y dar gloria a Dios de lo que Dios es capaz de hacer con los hombres y con la realidad y el mundo. Entonces, decía, el primero fue fundado para educar a todos los niños sin excepción ni condición. Ese también fue una cosa importante. Todos eran convocados a estudiar, todos eran animados a estudiar. Y las familias eran responsables de educar a sus hijos, de asumir responsablemente lo que significaba que sus hijos deban estudiar. Por ello se dice de él que es el primer fundador de la escuela de la educación pública y popular. Y a diferencia de Lutero, que entregó en manos del Estado la educación, Calvino puso a la Iglesia y por lo mismo sobre las familias que la componían como la responsable de velar por la buena marcha de la educación de sus hijos. Pregunto yo, ¿cómo reformados que somos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, hermanos, es nuestra identidad de lo que somos. ¿Dónde están estudiando sus hijos? ¿Qué libros están leyendo sus hijos? ¿Qué principios les están enseñando a sus hijos? El Estado se hace responsable. ¿Se da cuenta? Hay que reformar la educación. Hay que reformar las iglesias. La academia, en cambio, y ese es lo que más conocemos en realidad de Calvino, fue la entidad que para Calvino debía cumplir con el propósito de preparar a los ministros de la palabra para servir a las iglesias reformadas. La meta de Calvino al fundar la academia era hacer que la iglesia se autoperpetuase educativamente. Evidentemente, él vio que una reforma religiosa tenía que venir acompañada de una reforma educativa. Por ello es que el éxito de la academia fue extraordinario. Ustedes conocen más que yo esto. Fue la cuna del ministerio protestante de toda Europa. De allí salieron los predicadores y maestros más importantes del protestantismo europeo. Ahora, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son los principios filosóficos que guiaban el pensamiento de esta reforma educativa con Calvino? Hay algunos autores que insisten que Calvino no tenía una filosofía de educación. Hay algunos textos donde señala eso. Él, incluso los autores reformados dicen, Calvino no tenía una filosofía de educación. Que más bien él era un hombre, en esta área, un hombre práctico, un hombre de acción. Fundando escuelas, enseñando, preparando a los pastores, abriendo la puerta de la academia, empujándoles para que vayan a clases, despertando a los dormilones. Si bien de esta afirmación, esta segunda parte, podemos decir que es cierta, la primera yo no la acepto, de que él no tenía una filosofía educativa.
La filosofía de la educación de Calvino no descansa en plantear los fines de la educación en ella misma, como nosotros ahora entendemos. Cuando nosotros vamos a estudiar en la universidad educación, quien quiera ser maestro, los que son maestras y maestros saben, lo primero que les enseñan es la filosofía de la educación. ¿Y cuáles son los fines de la educación? ¿Para qué es la educación? ¿Qué piensa lograr la educación? Pero Calvino, en su filosofía de la educación, él no plantea los fines de la educación en la educación misma, porque él no era humanista, sino que la mirada de él, de Calvino, la mirada, su cosmovisión de este reformador era otra. Nosotros vamos a encontrar en su teología su filosofía educativa. Es en su teología que nosotros debemos hallar su pedagogía y los fines de la educación. Por ende, los fines son teológicos, no didácticos. Hay una distinción acá, y ahí nos separamos nosotros del humanismo rampante en nuestra época. Veamos solamente dos líneas doctrinales que orientaron esta inmensa labor educativa de Calvino y su influencia histórica en toda Europa. 1. A través de los siglos, la vida y el pensamiento de los calvinistas han sido influidos por un sentido de la majestad de Dios y su gobierno soberano sobre la naturaleza y todas las cosas. Siendo así, Dios es soberano sobre toda la creación, de modo que no hay esfera bajo el cielo donde Dios no lleve un mensaje de redención para el hombre y su creación. De ello deriva que el pueblo con quien Dios ha establecido su pacto está llamado a ser responsable por medio de la fe, a anunciar las bondades de aquel que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La educación, por lo mismo, juega un papel crucial en llevar al hombre cristiano como parte de su santificación al ejercicio de la responsabilidad humana, en respuesta a la soberanía y a la santidad de Dios. 20. Sí alcanzo. Gracias. Segundo, asimismo Calvino imprimió una comprensión bíblica del hombre, en consonancia con la realidad soberana de Dios. Sabemos cuál es la respuesta a la pregunta acerca del fin del hombre, ¿no es cierto? De memoria sabemos, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y de este sentido, Juan Mackay dice: ser un verdadero hombre que da expresión a la más profunda esencia de la naturaleza humana y que cumple su propio destino es glorificar a Dios. Para un hombre, glorificar a Dios es manifestar en su propia personalidad y comportamiento el carácter de Dios. Al mismo tiempo, es ajustar su vida dentro de ese gran designio de Dios con respecto a todas las cosas, de tal modo que Dios pueda ejecutar sus propósitos por medio de su vida. La personalidad humana es más fiel a sí misma cuando es más fiel a Dios. Es así cuando en efecto viene a gozar de Dios. ¿Cómo alcanzamos nosotros esa meta? Evidentemente, por los medios de gracia que supone la educación utiliza. ¿Ve? Entonces, ¿cómo el hombre responsable delante de ese Dios soberano va a ser santificado y ser testimonio? No había necesidad de poner unos fines a la educación, los fines eran teológicos. Entonces, no fue necesaria, como digo, una filosofía de la educación, pues esta estaba contenida en el desarrollo del propio sistema del pensamiento del calvinismo. Más bien, habría llevado a caer en el error del tomismo si hubiese sido necesaria marcar una separación o un camino paralelo de la teología y la educación. ¿Se ve? Porque el momento en que Calvino hubiese planteado una filosofía de la educación, en ese momento cortaba la unidad de su cosmovisión bíblica acerca de Dios y el hombre. El calvinismo y la educación. La historia da un testimonio muy claro de que el calvinismo y la educación han estado estrechamente relacionados.
Donde quiera que ha ido el calvinismo, ha llevado consigo la escuela y ha dado un poderoso impulso a la educación popular. La doctrina reformada es un sistema que demanda madurez intelectual. Quienes estamos en la escuela reformada de formación pastoral nos estamos dando cuenta de eso. Demanda madurez intelectual, y espiritual, de hecho. Así podemos decir que su misma existencia está unida a la educación del pueblo. Se requiere ejercicio mental para dominar el sistema teológico y aprender todo lo que implica. Apela a la razón humana de la manera más contundente e insiste que el hombre debe amar a Dios no solo con todo su corazón, sino también con toda su mente. Calvino sostenía que una fe verdadera debe ser una fe inteligente. Y la experiencia ha mostrado que la piedad sin conocimiento es, a final de cuentas, tan peligrosa como el conocimiento sin piedad. Él vio claramente que la aceptación y difusión del sistema de doctrina dependía no solo de la formación de hombres que habían de exponerlo, sino también de la inteligencia de las grandes masas de la humanidad que habían de aceptarlo. Calvino coronó su obra en Ginebra con el establecimiento de la academia. Miles de alumnos peregrinos de Europa continental y de las islas británicas se sentaron a sus pies y después llevaron sus doctrinas a cada rincón de la cristiandad. Knox regresó de Ginebra completamente convencido de que la educación de las masas era el baluarte más fuerte del protestantismo y el fundamento más seguro del Estado. Con el romanismo va el sacerdote, decía. Con el calvinismo, el maestro. Este es un antiguo dicho cuya verdad no negará nadie que haya examinado los hechos históricos. Este amor calvinista por el aprendizaje, anteponiendo la mente al dinero, ha inspirado a incontables familias calvinistas en Escocia, en Inglaterra, en Holanda y en América, y Dios mediante, para la gloria de Dios, en el Ecuador. Por ello, la Iglesia debe hacer un esfuerzo para educar a sus hijos. El famoso dicho de Carlyle, que un ser con capacidad de conocer muera ignorante, esto es lo que yo llamo tragedia, expresa una idea que es calvinista hasta la médula. Donde quiera que ha ido el calvinismo, ha promovido el conocimiento y el aprendizaje y ha originado una robusta raza de pensadores. Los calvinistas no han sido constructores de grandes catedrales, pero han sido constructores de escuelas, de institutos, de universidades. Cuando los puritanos de Inglaterra, los pactantes de Escocia y los reformados de Holanda y Alemania llegaron a América, no solo se llevaron la Biblia y la Confesión de Westminster, sino llevaron consigo la escuela. ¿Y dónde está nuestra escuela? No vino con nosotros, no vino al Ecuador. Como dice el poema, el calvinismo nunca teme las débiles manos de los escépticos, mientras cerca de su escuela se halle la torre de la iglesia. Ni se espanta del gobierno de los fanáticos cegados, mientras cerca de la torre de su iglesia se halle una escuela. Ustedes saben que las tres escuelas americanas de mayor importancia histórica, como Harvard, Yale y Princeton, que ya no son lo que originalmente fueron, evidentemente, pero originalmente fueron fundadas por calvinistas, como potentes escuelas calvinistas, pensadas para dar a los estudiantes una buena base en teología, así como de las otras ramas del saber. Harvard, establecida en 1636, pretendía ser principalmente un centro de formación de ministros, y más de la mitad de sus primeros graduados entraron en el ministerio. Yale, que a veces se le ha llamado como la madre de las universidades en Norteamérica, durante un considerable periodo de tiempo fue una estricta institución puritana. Y Princeton, fundada por los presbiterianos escoceses, tuvo una fundación absolutamente calvinista. Calvino fue el padre de la educación popular, el inventor del sistema de escuelas libres. Donde quiera que el calvinismo ganó dominio, invocó la inteligencia del pueblo
y en cada parroquia plantó la escuela pública. La relación que el calvinismo tiene con la educación ha sido bien explicada en los dos párrafos siguientes por el profesor H. Mitter del Calvin College. Él dice: la ciencia y el arte fueron los dones de la gracia común de Dios y habían de usarse y desarrollarse como tales. La naturaleza se consideraba la obra de Dios, la materialización de sus ideas en su forma pura, el reflejo de sus virtudes. Dios era el pensamiento unificador de toda ciencia, ya que todo era el desarrollo de su plan. Pero junto con estas razones teóricas hay razones muy prácticas por las que el calvinista siempre ha estado profundamente interesado en la educación, y por las que tanto las escuelas de primaria como de niños como las escuelas de enseñanza superior surgieron junto a las iglesias calvinistas, y por las que los calvinistas fueron en muy buena medida la vanguardia del movimiento de educación universal moderno. Estas razones prácticas están estrechamente relacionadas con su religión. Los católicos romanos podían pasar perfectamente sin la educación de las masas. Para ellos el clero, en distinción del laicado, era el que había de decidir sobre asuntos de gobierno y doctrinas eclesiásticos. Por tanto, estos intereses no requerían la formación de las masas. Para la salvación, todo lo que el laico necesitaba era una fe implícita en lo que la iglesia decía. No era necesario que el individuo sea capaz de dar una explicación inteligente de los artículos de la fe. Pero para el calvinista las cosas eran justo al revés. El gobierno de la iglesia era colocado en las manos de ancianos y laicos, y estos tenían que decidir sobre los asuntos de política eclesiástica e importantes asuntos de doctrina. Además, el propio laico tenía el serio deber, sin la intermediación de un orden sacerdotal, de obrar su salvación. Y no bastaba con una fe implícita en lo que creía la iglesia. Debía leer su Biblia, debía conocer su credo. Y si erraba en ello, lo hacía como un gran intelectual, pero errado. Incluso para el luterano la educación de las masas no era tan urgente como para el calvinista. Es verdad que el luterano también colocó a todo hombre ante la responsabilidad personal de operar su propia salvación, pero los laicos estaban excluidos en los círculos luteranos del oficio del gobierno eclesiástico y por tanto también del deber de decidir sobre asuntos de doctrina. A partir de estas consideraciones es evidente por qué el calvinista debe ser un acérrimo defensor de la educación. Si por un lado Dios debía ser reconocido como soberano en el campo de las ciencias, y si el mismo sistema religioso del calvinista requería la educación de las masas para su existencia, no nos tiene que sorprender que el calvinista promoviera al máximo el aprendizaje. Para el reformado, la educación es una cuestión de ser o no ser. Se cierra comillas. La predicación y enseñanza de las iglesias presbiterianas y reformadas exigen una formación ministerial que es digna de atención. Mientras en otras muchas iglesias ordenan a hombres como ministros y misioneros y les permiten predicar con muy poca educación, las iglesias presbiterianas y reformadas requieren que el candidato, los ministros, tengan una sólida preparación. Y evidentemente, vamos a ver en los talleres al menos estas dos esferas de educación en donde la herencia calvinista impactó. Es el tema del culto familiar, la adoración familiar, la educación familiar en el hogar y la educación reformada en la iglesia. Entonces no voy a entrar mucho en esos detalles porque Dagoberto ya me está mirando mal también. Pero ya termino, no llores, querido. Ya 10 minutos, se alcanzó, ya es el último punto. Muy bien, pero sí quiero enfocarme a la experiencia, o sea, a la herencia reformada en el impacto que ésta tuvo en la educación moderna universal, en la figura de un hombre que en general es desconocido. En el libro, el libro que dio forma al mundo, del hindú Mahalwadi, él rescata a este gran educador, a este gran pensador calvinista que fue Juan Amos Comenio o Komensky.
Y voy a tomar algunos puntos que él trata alrededor de él, porque el momento en que yo encontré allí ese dato, empecé a buscar un poquito sobre Comenio. Porque en unas conversaciones que yo tuve con un hermano anabautista, que están también empeñados en levantar una obra educativa, un instituto superior en los próximos años, él hacía referencia, decía, ustedes los calvinistas tienen un tremendo legado de educación. Ustedes pueden enseñarnos a nosotros. Y empecé a buscar, decir, a ver, ¿cuáles son los grandes pensadores en la educación, los grandes educadores en la Reforma? Y al empezar a buscar información sobre Komensky, me encontré con la agradable sorpresa que es más bien en los ambientes no cristianos donde es reconocido, pero no en los círculos calvinistas. Olvidado es. Entonces, por la influencia que tuvo en el origen de la educación moderna, vamos a hablar unas 2 o 3 palabras sobre Juan Amos Comenio. Él nació en 1592 en Moravia, o lo que se conoce hoy como República Checa. Publicó más de 90 libros y fue obispo hasta el día de su muerte a la edad de 78 años. Él ayudó a establecer en Alemania la Universidad de Halle, no sé cómo se pronuncia, es H-A-L-L. En su juventud, él pensaba que las escuelas medievales eran mataderos de la mente. No muy extraño a lo que ocurre ahora. Y quería ver a Europa liberada del reino de Satanás. No muy lejos de lo que vivimos nosotros ahora. Comenio creía que el discipular la próxima generación mediante la educación produciría un nuevo mundo. Contemplaba la educación como un medio para recuperar la imagen de Dios en la humanidad. Los historiadores seculares todavía tienen mucho que hacer y hacer un listado largo de las contribuciones de Comenio en la educación del mundo moderno. Y las iglesias reformadas le deben un reconocimiento merecido a uno de los grandes educadores de la historia, pero que lamentablemente ha sido olvidado. A este padre de la educación moderna se le ignora a menudo porque rara vez él hizo una declaración sin justificarla con la Biblia. Comenio fue reconocido por los reformadores recién llegados en América. Fue invitado por los pioneros de la educación estadounidense para encabezar la creación de su nueva universidad, la de Harvard, en Nueva Inglaterra. El optimismo de Comenio con la educación tuvo un impacto tan profundo que algunos colonos puritanos en los Estados Unidos escogieron convertirse en una comunidad educativa antes de convertirse en una nación comercial o industrial. Si ven en dónde está el foco del éxito de la educación universitaria en los Estados Unidos. De modo que la herencia, aunque esto se ha trastocado, no negamos tampoco, de modo que la herencia reformada para nosotros aquí y ahora tiene inmensos tesoros que son desconocidos. Hombres y mujeres de fe vivieron y murieron entregados a los valores supremos del reino de Dios en la expresión terrena de la tradición de las iglesias reformadas. Y finalizo con el último punto, la herencia educativa de la fe reformada y nosotros hoy. Ahora estamos aquí esta mañana, intentando mirar a nuestro pasado. Somos conscientes también de que hubo situaciones oscuras en nuestra tradición y no todo fue bueno. Heredamos también taras y lastres de los que nos es muy difícil salir. Sin embargo, es nuestro propio sistema teológico bíblico que nos abre las puertas. La iglesia reformada debe seguirse reformando. Es un imperativo inexcusable. El día de ayer me hicieron una entrevista, un hermano que está trabajando sobre la historia de la tradición protestante en el Ecuador, incluyendo evidentemente la tradición reformada.
Una de las preguntas que él me planteó a mí me sorprendió y me dejó un poco inquieto con respecto a nuestras iglesias y a nuestra identidad. Él planteó una cosa más o menos así. Él decía: ¿cuál ha sido el impacto social de las iglesias reformadas y presbiterianas en el Ecuador? ¿Qué podemos responder? ¿Cómo ven los reformados ecuatorianos los temas de la libertad e igualdad religiosa? Las relaciones con el Estado, la participación ciudadana y la participación en política, entre otras. ¿Cuáles son las respuestas a estas inquietudes? Evidentemente no puede ser un aislamiento de nuestra presencia en el mundo. Nuestra identidad y herencia nos obliga a dar una respuesta, pues la tradición teológica reformada sí da respuestas. Pero nosotros no conocemos esas respuestas. Hasta ahora, en los pocos años de vida que tienen las iglesias reformadas y presbiterianas en el Ecuador, lo único que hemos hecho es intentar solo sobrevivir. A duras penas, tratar de llenar los auditorios. Nuestras luchas internas, nuestros celos mutuos, nuestras divisiones, nuestras separaciones, no son más que la expresión de carnalidad, o como decía nuestro hermano Paulizo en la conferencia el día miércoles, es sincretismo. Entonces es claro que el discipulado, entendido como un proceso educativo y formativo dependiente del Espíritu Santo, es la estrategia bíblica para una verdadera iglesia reformada y bíblica. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra herencia educativa reformada? Nos ha sido dada una herencia y no hemos sido beneficiarios de esa herencia. Ni siquiera hemos abierto el regalo. Pero por lo menos podemos tratar unas 3 ideas de reflexión. Podemos hablar de una transmigración, le pongo acá. Es decir, tomar todos los éxitos de Calvino, tomar los modelos de Calvino, seguir a pie juntillas todo lo que él y sus educadores y sus pensadores hicieron y trasladarlo e implantarlo tal cual a rajatabla. Es una tentación, ¿no? Porque si funcionó en el pasado, puede funcionar ahora. Pero esa vía evidentemente trae dificultades, pues la historia está en marcha y las formas no son las mismas. Podemos rescatar principios, podemos sacar lecciones, pero no se puede repetir el pasado, ¿verdad? Podemos hacer una valoración y actualización. Entonces, otra opción es conocer los modos educativos de la fe reformada y contextualizarlos o adaptarlos. Sin ser originales, podemos recuperar los ejemplos educativos y adaptarlos a nuestra forma cultural y actual. Pero esta opción también tiene riesgos y debilidades. Ustedes conocen precisamente el Colegio San Marcos en Lima, o la experiencia del Colegio San Marcos, una experiencia educativa de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, en donde levantó un colegio, San Andrés, donde fue una exitosa experiencia educativa, tremendo. Pero el colegio finalmente resultó siendo el colegio para formar a las élites peruanas y a los gobernadores y a los presidentes peruanos, muchos de ellos corruptos. Una adaptación que tuvo pros y contras, ¿verdad? O quizá, siguiendo un poco la reflexión del hermano Prat en el curso que estamos viendo de Construyendo su Teología, podemos hacer lo que él dice, una formulación teológica educativa fiel. ¿No es cierto? En este curso el doctor Prat nos invitaba a nosotros a producir fieles formulaciones teológicas sobre la base del uso humilde y responsable de los recursos que Dios nos ha dado, es decir, la exégesis de la Escritura, la interacción con la comunidad y el vivir cristiano. Esa debe ser la guía que hoy nuestras iglesias
deben seguir para continuar reformándose. Sabemos que el tradicionalismo le ha hecho mucho daño a nuestra vida eclesiástica. ¿Sí ve? Porque el tradicionalismo muchas veces se ha enfocado en los detalles y no en la médula, no en el corazón de la fe reformada. Y debemos nosotros ser valientes, siendo fieles a estos principios, elaborar formulaciones teológicas fieles, siendo fieles a nuestra propia tradición, a la Escritura, a nuestra convivencia como iglesia de Dios, para plantear respuestas a las necesidades y a las inquietudes que nosotros enfrentamos ahora. Entonces, siendo así, finalizo con esto. El reto que se nos plantea en el ámbito educativo es precisamente ser fieles a nuestra herencia reformada. Mas, sin embargo, la educación no cambia los corazones ni las vidas de los hombres, por más que el humanismo nos pretenda vender esta falacia. Es la recepción humilde y sencilla del Evangelio y su proclamación al mundo que es el poder de Dios para la salvación de los hombres. Oremos pues y roguemos al Señor porque Él sea propicio por su pueblo y derrame su espíritu a fin de que nos traiga el avivamiento que también es parte de nuestra herencia reformada. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y tú eres nuestro Dios, a quien de corazón decimos adorar y glorificar tu nombre. Sin embargo, Señor, pecamos también y por ello reconocemos nuestro pecado. Te rogamos que perdones nuestra flaqueza, nuestra desunión, nuestra pereza, nuestra dejadez en el testimonio de esta preciosa herencia que significa el testimonio reformado y bíblico. Por eso te rogamos, Señor, que tú seas obrando en medio de estas iglesias que hoy están representadas aquí, que tu Santo Espíritu sea vivificando, dando corazones volcados a ti, fuerzas que solamente tú las das para hacer testimonio de lo que tú haces, Señor, por medio de tu pueblo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. A ti sea la honra y el honor por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Ya, hermano. Muchas gracias. Este tema tan importante, creo que todos hemos sido retados. ¿Qué hacer? Es ahora la pregunta. Primero que nada, clamemos a Dios, porque Él sea levantando a su iglesia, en este caso a su iglesia reformada, a buscar en su palabra y hacer testimonio, hacer luz. Oremos por esta iniciativa que el Señor ha puesto en nuestros corazones, teniendo en cuenta que no podemos trabajar solos. El Señor dijo que todos sean uno, como tú y el Padre somos uno. Esta iniciativa de la fraternidad de iglesias reformadas y presbiterianas, que el Señor siga añadiendo otras iglesias hermanas para trabajar juntos en el proceso de la enseñanza, como hemos visto, cuán importante es la herencia que ha sido entregada a nosotros y que la hemos dejado ahí, escondida, guardada. Podamos desenvolverla, abrir y disfrutar de ella juntos. Continuemos orando por la Academia Reformada de Formación Pastoral. Vimos también en la exposición cuán importante era para la iglesia hombres instruidos, hombres enseñados en la palabra, hombres que aman la palabra para edificar la iglesia, para instruir a los hombres y a las mujeres a la imagen de Cristo. Que el Señor en esta escuela sea capacitando a esos hombres que van a seguir la costa, porque los que estamos ahora estamos menguando. El tiempo pasa rápido, es increíble cómo vuela el tiempo. ¿Y a quién vamos a dejar?
¿quién va a seguir el camino? Que Dios levante sus hombres temerosos de Él, que amen su palabra, que le amen a Él sobre todas las cosas y que amen a su iglesia y que vivan para su iglesia. Estamos retados. El Señor, en su gracia y su misericordia, nos ayude. Y que lo que hagamos, lo que pensemos, cualquier iniciativa que comencemos, sea con el firme propósito de que su gloria sea exaltada. Amén. Y que su palabra cubra toda la tierra, que su palabra cubra el espacio en el cual nosotros podemos sembrar. Vamos a hacer algo, vamos a ponernos un poquito de pie. Salude a la persona que está a su lado. Hemos visto las bases bíblicas de la educación en las iglesias reformadas. En la segunda charla hemos escuchado nuestra herencia histórica, nuestra herencia confesional de la educación en las iglesias reformadas. Y ahora en la segunda parte vienen los dos talleres. El primer taller va a estar a cargo de nuestro hermano Fred Jogma, pastor de la Iglesia Reformada de la Gracia, que es la enseñanza en la familia. ¿Cómo lo que hemos escuchado y lo que hemos sido retados podemos ponerlo en práctica en el hogar, en la instrucción familiar, en la escritura? Y el segundo taller va a ser con nuestro hermano Pablo Segura, pastor de la Iglesia Presbiteriana Cristo Vive, con el tema la educación en la iglesia. ¿Cómo responde, o cómo debería responder la iglesia a este reto de educar a sus miembros? ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a separarnos en dos grupos. El taller 1 va a estar aquí con Fred, y el taller 2 vamos a salir al salón contiguo. ¿Y cómo va a ser la división? Pues vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a enumerarnos de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los números 1 se quedan aquí, los números 2 al salón contiguo. Entonces iniciamos ¿por dónde? Desde atrás, mi hermano, por favor. Número 1, 2, 1, 2, 2 carritos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. No, perdón. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, Tati, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Luis, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, los números 1 no tienen que levantarse. Quedan aquí sentaditos. Lo que van a hacer es, van a venir más adelante. Y los números 2, por favor, en orden al salón contigo.